Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Recibimos a nuestro pastor y que nuestro oído esté atento a la palabra. Dios le bendiga, mis hermanos. Bendición. Y por supuesto hoy vamos a continuar, vamos a seguir en esta serie de mensajes acerca del mensaje a cada una de las iglesias, ¿sí? Que estamos viendo con la ayuda del Señor cada domingo. Y nuestras Biblias están abiertas en Apocalipsis capítulo 3. Dios bendiga a las mamás, que el Señor les bendiga ricamente. Apocalipsis capítulo 3, allí tenemos el mensaje que nos toca en el día de hoy, el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al nombre del Señor. Y hoy cantábamos una canción que hablaba acerca de esto, ¿verdad? Escribiré tu nombre en el libro santo de la vida, lo confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Bueno, está tomado en parte esa canción de aquí, es una canción muy bíblica, por cierto. Y hablando de el mensaje de hoy, el mensaje a Sardis, vamos a decir como introducción, siempre en cada una de las iglesias nos situamos un poquitito acerca de la ciudad, qué significa su nombre, dónde estaba, y algunos detalles importantes acerca de la historia de esta ciudad. Bueno, Sardis obviamente es una ciudad, o era una ciudad porque hoy hay ruinas nada más, allí alrededor de las demás iglesias en lo que es el actual Turquía, Asia Menor, ¿sí? Bueno, era una ciudad que estaba situada en una colina rodeada por precipicios, o sea, era una ciudad prácticamente inexpugnable, o sea, una ciudad muy difícil de poder penetrar y tomarla, por lo menos eso creían. Los de Sardis creían eso. Estaba a 400 metros de altura en una planicie sobre un monte. Entonces, la verdad que era muy difícil, tenía precipicios por los lados, y ellos tenían una arrogancia como diciendo: Sardis nadie la toca, Sardis nadie la puede vencer. Había un río famoso en esa ciudad, el río Molo, que su fama justamente se debía a que traía de las minas cercanas mucho polvillo de oro. Entonces, Sardis era una ciudad conocida por su riqueza. La gente de Sardis, o por lo menos algunos, disfrutaban de muchísima riqueza. Es más, hubo algunos reyes, algunos dirigentes de aquella ciudad que se hicieron extremadamente ricos y en su momento de la historia llegaron a ser considerados de los hombres más ricos del mundo conocido, por lo menos. Una riqueza increíble porque el oro es como que brotaba solo allí en uno de los ríos, por lo menos, que estaba allí en esta ciudad. Pero en el año 549 antes de Cristo, el rey Ciro, el rey persa que nombra la Biblia, ¿sí? Ciro el persa, tomó la ciudad, una ciudad que estaba absolutamente confiada y pensando que nadie la podía tomar. Bueno, tenía un pequeño punto débil, un pequeño talón de Aquiles. Había un sector de la parte, digamos, escarpada, de la parte difícil de ascender, que los soldados de Ciro le encontraron, digamos, la vuelta, y de noche pudieron tomar la ciudad y la destruyeron. O sea que esta ciudad en la historia había sido tomada de noche.
una ciudad que pensaba que estaba absolutamente segura. Sin embargo, el rey Ciro con sus ejércitos la conquistaron cuando ellos menos lo pensaban. Los sorprendieron de noche. Después la reconstruyeron, obviamente, y en el año 218 a.C., Antíoco el Grande la tomó nuevamente y otra vez por sorpresa. Cuando ellos no se esperaban, una ciudad que también otra vez estaba confiada en sí misma, acá no entra nadie. Sin embargo, volvió a caer, en este caso por Antíoco el Grande. En el año 17 de nuestra era, o sea, 17 después de Cristo, ya viniendo a la era cristiana, la ciudad fue sorprendida, pero no por un ejército, fue sorprendida por un gran terremoto que la dejó en ruinas. Entonces, esta ciudad que se creía que nadie la podía tocar, fue sorprendida 3 veces, primero por Ciro, después por Antíoco y después por un gran terremoto, y los 3 hechos la dejaron en ruina, la dejaron, digamos, en la muerte como ciudad, y de allí volvía esta ciudad a ser reconstruida. Para la época de Juan, en que se escribe el Apocalipsis, esta ciudad estaba, la verdad, que en franca declinación económica. Es como que la ciudad se estaba extinguiendo sola por el comercio, por muchas otras razones. La ciudad estaba en una franca decadencia y tendía a desaparecer. Ahora, el nombre Sardis, la palabra Sardis, significa literalmente los que escaparon. Eso significa la palabra Sardis, los que escaparon. Y ahora sí, teniendo este trasfondo histórico, vamos al análisis de esta carta, que es el mensaje a la iglesia. Acuérdese, venimos diciendo desde la primera predicación que el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje hoy actual, vigente. Dentro de nuestra iglesia podemos tener creyentes que son como los de Éfeso. Dentro de nuestra iglesia podemos tener creyentes que son como los de Esmirna, o como los de Pérgamo, o como los de Tiatira, y tal vez tengamos algunos creyentes como los de Sardis, que ahora vamos a analizar. El saludo, ¿cómo se presenta el Señor a esta iglesia? Dijimos que el Señor a cada iglesia les da un saludo distinto. Y en este caso se presenta el Señor como dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Alguno dirá, yo pensé que Dios tenía un solo espíritu, el Espíritu Santo. Pues sí, quédese tranquilo, no hay contradicción bíblica. Acuérdese que el número 7 en la Biblia y sobre todo en Apocalipsis es un número simbólico. Y 7 significa plenitud, algo completo. Quiere decir que Jesucristo tiene la plenitud del Espíritu Santo. Quiere decir que Jesucristo tiene el pleno ser divino. Quiere decir que Jesucristo, Él es el Señor, Él es Dios. Porque alguien que puede tener los 7 espíritus de Dios, simbólicamente la capacidad plena del Espíritu Santo, solamente puede ser Dios. Entonces esta es otra evidencia de la divinidad, de la deidad de Jesucristo. O sea, Jesucristo es Dios porque tiene todos los atributos divinos. Pablo, hablando del Señor allí en Colosenses, dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, o sea, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad, todo el Espíritu Santo, todo lo que es Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su inmutabilidad, su autoexistencia, todo Dios está en el Señor Jesucristo. Y aquí esto de los 7 espíritus de Dios, insisto, no es que Dios tenga 7 espíritus, sino que habla de la plenitud, de la totalidad del Espíritu Santo está en Él. Entonces el Señor se presenta como aquel que tiene toda la capacidad del Espíritu Santo porque Él mismo es el Señor, porque Él mismo es Dios. Y le dice, mis hermanos, aquí a la iglesia, no solamente que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, toda la plenitud de Dios en sí mismo, sino que tiene las 7 estrellas. Ya en la primera predicación dijimos que las 7 estrellas, hermanos, son los líderes de cada iglesia. Los líderes, cada estrella, dice allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Sí? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces el Señor tiene toda la plenitud del Espíritu Santo, pero también tiene todo el liderazgo de la iglesia. O sea, si Él tiene todo el liderazgo de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia.
Porque todo el liderazgo de la iglesia ha sido puesto por Él. Y todo el liderazgo lo presenta en el capítulo 1 como en su mano derecha, como en su mano de confianza. Él ha puesto el liderazgo en la iglesia, por lo tanto Él es el líder supremo de la iglesia. Mire, la iglesia tiene un solo Señor, que es Cristo. La iglesia tiene un solo Dios, que es el Padre. La iglesia tiene una sola esperanza, que es la segunda venida de nuestro Señor. La iglesia tiene un solo bautismo, que es el bautismo del Espíritu. La iglesia tiene una sola fe, que es la palabra de Dios. Hermanos, hay una característica plena y absoluta en cada creyente, y el Señor se presenta como aquel que tiene la plenitud del Espíritu de Dios y como aquel que tiene el señorío sobre la iglesia. Hermanos, la iglesia nunca ha sido una democracia. La iglesia siempre fue una teocracia, donde Dios, a través de sus decisiones, yo le llamo a esto dedocracia, donde Él señala y Él decide y Él ordena dentro de su iglesia, mis hermanos, lo que Él quiere, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y ha sido comprada con su propia sangre, mis hermanos. La gloria sea para el Señor, bendito sea su nombre. Así que, hermanos, podemos decir que la iglesia no se cae. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia tiene un Señor. Como cantamos a veces, y esta iglesia no se cae porque está sobre la roca, mis hermanos. La iglesia tiene un líder supremo, nuestro adalid, nuestro general, nuestro capitán, el Señor Jesucristo. Y así se presenta Él, mis hermanos, a la iglesia. Esta ciudad, la ciudad de Sardis, había sido conquistada por grandes generales. Ciro, lo nombramos, había sido conquistado por Antíoco el Grande, pero ahora el Señor le dice a la iglesia: mira, tú tienes un capitán, tú tienes un conquistador, tú tienes un general. No es Ciro el Grande, no es Antíoco el Grande, sino que es el Señor Jesucristo. Hermanos, Él es el Señor de nuestras vidas, Él es el Señor de la iglesia. Pero luego de que el Señor se presenta a la iglesia, viene un reproche. Esta iglesia prácticamente no tiene alabanza. Fíjese qué pasa desde el saludo: hola, ¿cómo estás? Mira, te tengo esto que decir. Pasa de un momento a otro. En las otras predicaciones veníamos hablando del saludo, la alabanza, el reproche. Acá es el saludo, el reproche. No hay alabanza. Después, al final, vamos a ver, hay una pequeña luz de alabanza. Es como que entrase a la iglesia la luz del sol a través de la cerradura de la llave. Y es toda la luz, parece que penetra a esta iglesia. Pero el Señor pasa directamente del saludo al reproche. Dice: yo conozco tus obras. Y lo único que dice, no dice si son muchas, si son buenas, si son abundantes, si tienes servicio, nada. En la iglesia anterior hablaba de otras cosas. Hablaba del servicio, hablaba de la paciencia, hablaba del amor, hablaba de la fe, hablaba de que las obras postreras son más que las primeras. O sea, se explayaba mucho más. Acá dice: yo conozco tus obras, pero es como que no hay mucho que comentar de las obras, del trabajo que esta iglesia para el Señor. Porque mire lo que les dice en este reproche: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La verdad que es un cachetazo para la iglesia. O sea, tú te piensas que estás vivo, tú te piensas que haces muchas cosas, tú te piensas que tienes vida espiritual, pero la verdad, a mis ojos estás muerto, no hay vida. Hay obras, pero son obras muertas. Alguien diría: son obras sin fe. Porque la obra sin fe, o la fe sin obras, es muerta. Estas son obras que no tienen fe, no tienen amor, no tienen esperanza, no tienen una razón de ser, simplemente son obras por la obra misma. No tienen ningún sentido espiritual, no tienen ninguna cualidad delante del Señor. Tienen nombre de que vives. Fíjese que el nombre Sardis significa los que escaparon. Y si alguien ha escapado de algo, está vivo. El mismo nombre de la ciudad hace referencia a esto: los que escaparon, los que están vivos, o sea, los que sobrevivieron. Y esta ciudad, por 3 veces en la historia, había sido destruida, y había gente que escaparon y volvieron a reedificar. Había gente que había sobrevivido a 2 invasiones y a un gran terremoto. Y sin embargo volvieron, escaparon de esas situaciones y volvieron a reedificar la ciudad.
Y el Señor les recuerda esto, lo que significa el nombre de la iglesia, Sardis. Ustedes son los que han sobrevivido, pero en realidad espiritualmente están muertos. La ciudad tiene una fama de sobrevivientes, pero no hay vida en la iglesia. No hay vida dentro de los templos, no hay vida dentro de los creyentes. Era una iglesia, mis hermanos, que estaba viviendo solamente en lo material, con la mente puesta en las cosas del mundo. Mire, uno puede venir a la iglesia, pero si aquí en la iglesia tiene su mente puesta en las cosas de su trabajo, en las cosas de su casa, en sus propios quehaceres, en que se nos pasa la hora y tengo cosas que hacer, y no aprovechamos el momento de espiritualidad que debemos dedicarle y consagrar a Dios, hermanos, nuestra mente, nuestro corazón no ha estado en este lugar. Vino nuestro cuerpo, pero nuestra mente, nuestro espíritu no estuvieron en este lugar. Algunos se van al otro extremo. Dicen, pastor, no estuve en el culto, pero en espíritu estuve. No sabemos si estuvo aquí, la verdad. Queda solamente en un decir. Yo a veces digo en tono de broma, yo prefiero que venga en la carne y no en el espíritu. Porque en la carne por lo menos le vemos, estuvo aquí el hermano, estuvo aquí la hermana. Lo importante sería, hermanos, estar en la iglesia, estar en la casa de Dios, tanto en carne, o sea, físicamente y espiritualmente estar aquí. Hermanos, este es el momento que nosotros hemos dedicado y consagrado para adorar a Dios. Pues adoremos a Dios. Es el momento que hemos dedicado para alabar a Dios. Pues alabemos a Dios. ¿Cómo puede ser que a veces estemos en el culto pensando en el día de mañana lo que vamos a hacer y nuestra mente está divagando? Estamos en el culto y tal vez pendiente de nuestro celular y de un jueguito que allí tenemos. Nos podemos distraer con cualquier otra cosa, mis hermanos, y no aprovechar las cosas espirituales. Es una iglesia presente, físicamente, pero espiritualmente ausente. Y el Señor tiene una iglesia en Sardis. La ciudad dice, en Sardis hay una iglesia, hay creyentes, dice el Señor, pero ustedes espiritualmente no causan ningún efecto en nada. El mundo podría reconocer, este barrio podría reconocer, en Harris 339 hay una iglesia, pero ¿qué impacto espiritual tiene esta iglesia en el mundo? ¿Qué impacto espiritual tiene esta iglesia sobre nuestro barrio? ¿Qué impacto espiritual tienen nuestras vidas en el lugar donde nosotros vivimos? ¿Qué impacto espiritual? Saben que somos creyentes, saben que servimos a Dios, saben que vamos a una iglesia, pero espiritualmente no hay ningún efecto que nosotros causemos. Mire, ¿sabe a quién me recuerda la iglesia de Sardis? Me recuerda a Lot. Lot vivía en Sodoma y en Gomorra. Sin embargo, no hacía nada por Sodoma ni por Gomorra. Había en cambio en la colina, en las afueras, un hombre llamado Abraham, que él estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra. Sin embargo, en Sodoma y Gomorra se supone, la Biblia dice que Lot era justo. Bastante difícil de aceptar esas palabras, pero si la Biblia lo dice, él lo era. Pero aunque él era justo porque él creía en Dios, él no ejercía ninguna influencia sobre su ciudad. A tal punto estaba atado y enceguecido a vivir en Sodoma y en Gomorra, que los ángeles, dice la Biblia, tuvieron que tomarle de la mano y sacarlo de esa ciudad. Hermanos, llegará el momento, llegará el día en que los mismos ángeles llamados y mandados por el Señor van a tener que tomar a algunos cristianos y llevárselos de prepo en el rapto, me parece. Porque hay personas tan habituadas a este mundo, no ejercen ninguna influencia espiritual. Llegaron allí a la casa de Lot, la sodomía, la perversión, la homosexualidad, y Lot no hacía nada. Es más, cuando uno lee el relato de Lot los trata, hermanos, no hagáis estas cosas. ¿Cómo hermanos? Dice que cuando le dijo a sus yernos que los ángeles habían hablado con él, que se venía la destrucción esa misma noche, dice que los yernos se le reían en la cara pensando que se burlaba. No era creíble, no tenía testimonio, no había influencia espiritual en ese hombre sobre nadie, ni siquiera sobre los que estaban en su propia casa. Y eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de Sardis, hermano. Una iglesia que todos sabían, ahí vive Lot. ¿Pero quién es Lot? No sé, él dice que cree en un tal Jehová, pero la verdad vive como el resto. No tiene ninguna influencia, no ora, no predica, no lee la palabra, no vive distinto a los demás, no es creíble. Acá había una iglesia en esta ciudad, pero no era creíble, hermanos. Era una iglesia tan mimetizada con el mundo que lo único que había era un cartel, una chapa allí en el frente. Aquí hay una iglesia. ¿Pero de qué sirve tener un cartel afuera
puede ser luminoso, con luces de neón. Pero si no alumbra espiritualmente, por más que el neón esté prendido, por más que tenga reflectores para la calle, ¿de qué sirve en un sentido espiritual, mis hermanos? Y el Señor dice, cuida que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Hermanos, a veces nos mimetizamos tanto con el mundo que no hay diferencia. Contaba un predicador en una ocasión que un joven había ido a un campamento no cristiano. Y cuando vuelve, le preguntan, ¿y cómo te fue en ese campamento? Bien, le dice, nadie se enteró que era cristiano. Había pasado desapercibido, no había ejercido ninguna influencia. Y ese es el problema de esta iglesia, mis hermanos. Una iglesia viviendo en lo material, con la mente en las cosas del mundo y no en las cosas de arriba. Hermanos, nosotros tenemos que tener nuestra mente puesta en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Una iglesia inocua. Esta iglesia, por ejemplo, no tenía persecución. Acá no dice, mira, está siendo perseguido y la tribulación que tiene, y bueno, tantos problemas que tiene, pobrecito. No se habla de problemas para la iglesia. Hermanos, decíamos hace un par de reuniones atrás, qué bien a veces que nos viene un poco de persecución, ¿no? Porque nos lleva a orar, nos lleva a clamar, nos lleva a afirmarnos, nos lleva a buscar a Dios, nos lleva a levantarnos en la mañana, y a otros lamentablemente reflejan lo que hay en su corazón y se enojan con Dios. Como me contó hace un tiempo atrás una persona que venía a esta iglesia diciendo, no, pastor, porque yo le pedí al Señor que sanara a fulano de tal, y como Dios no lo sanó y esa persona se murió, yo me enojé con Dios y le dije, no te voy a servir más. Así, con estas palabras. Y yo me asombré y abrí mis ojos grandemente. Y yo dije, pero ¿quién se piensa usted que es para hablar así con Dios? ¿Va a condicionar acaso a Dios? ¿Quién es usted para ponerle un ultimátum a Dios? Si tú no lo sanas, yo no te sirvo más. Pero esa es la mentalidad de algunos cristianos como Lot de este tiempo. En el vecindario saben que son cristianos, pero no ejercen ninguna influencia positiva. No son creíbles. No son creíbles. Esta iglesia no tenía problema. No había problemas de doctrina, no había persecución. Tal vez eran ricos porque la ciudad era una ciudad rica, sin necesidades aparentes, pero sin vida espiritual. Alguien dijo, gozaba de una buena reputación que no merecía, porque espiritualmente ellos eran una iglesia de buena apariencia y solamente eso. Parecía ser una buena iglesia a la vista de los demás. Sin proponérselo, esta iglesia tenía una vida de mentira. Solo acostumbramiento, mis hermanos. Vamos al culto, nos preparamos, estamos allí, cantamos, elevamos nuestra voz, ofrendamos, escuchamos un rato el mensaje, volvemos a nuestra casa y nuestra vida sigue absolutamente igual. Y nuestra influencia no existe. Y nuestro asimilar de la vida de Dios para ejercer algo espiritualmente sobre los demás, no hay nada. Y eso es lo que le estaba pasando a esta iglesia. Pero el Señor le dice, sé vigilante, versículo 2. Sé vigilante, o sea, despierta, ponte en vela, deja de dormir. ¿Sabe qué? Cuando la tempestad comenzó a querer echar a pique el barco donde estaba Jonás, bajó el capitán de la nave y le pegó una buena patada al catre donde Jonás, el siervo de Dios, estaba durmiendo. Y le dice el capitán del barco, despiértate, ¿qué tienes, dormilón? Clama a tu Dios, ¿no ves que perecemos? Hermano, está llegando el tiempo en que el mundo va a pensar a decirnos, pero ¿por qué no te pones a clamar? Clama a tu Dios, ¿no ves que perecemos? Este mundo, hermano, se viene a pique, viene una tormenta, viene la mayor de las tempestades de la historia humana, llamada la gran tribulación, y muchos creyentes estamos durmiendo somnolientos, como las vírgenes. Sí eran vírgenes, sí eran salvos, o aparentemente salvos, pero sin embargo estaban durmiendo.
Llegan personas a nuestra casa diciendo: hermana, usted que va a la iglesia, ¿por qué no ora por mi hijo? ¿Por qué no ora por mi hogar, por mi matrimonio? Y usted piensa por dentro: pero si no estoy orando ni por mí, ni siquiera estoy yendo a la iglesia. Y eso nos recuerda a Jonás: despiértate, dormilón, clama a tu Dios. ¿No ves que hay una tempestad? Se viene el barco a pique, se hunde. Y nosotros: no, yo hace 1 mes y medio que no voy a la iglesia. Hace como 2 meses que no agarro la Biblia. Los estudios bíblicos, no sé, creo que el pastor lo da, pero no sé, mire qué día los da. Le voy a mandar un mensaje para averiguar qué día da estudio bíblico. O le voy a mandar un mensaje para ver a qué hora es el culto el martes. Algunos se reirán, pero ustedes saben que esos mensajes a mí me los han mandado más de uno. No saber a qué hora es el culto. No saber cuándo es el estudio bíblico. No saber si hay oración, si no hay oración. No saber nada. Sin embargo, la gente va a nosotros, porque se supone que somos cristianos, a pedirnos oración, a pedirnos un consejo. ¿Qué consejo le darán los que no están viniendo a la iglesia cuando le piden consejo? ¿Qué consejo darán? ¿Qué consejo podía darle Lot a su generación en Sodoma y Gomorra, que esa misma noche fue destruida, y Lot, lo más pancho, sin saber que esa noche la ciudad terminaba bajo el fuego de Dios? Si no hubiera sido por la oración de otro que estaba espiritualmente despierto allá en el monte: Señor, si aunque hubiesen tan solo 10 justos, Señor, no destruyas la ciudad. No habían 10 justos, pero el Señor, como Él es justo, sacó a Lot y a los que quisieron salir, y los tuvo que sacar de la mano esa noche, antes que cayera el fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Y la Biblia dice, el Señor dice: como los días de Sodoma y de Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre, mis hermanos. Y nuestra sociedad está viviendo en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Seremos como Lot o seremos como Abraham? ¿Seremos de los que interceden, de los que entienden, de los que claman, de los que buscan a Dios? ¿O seremos los Lot o seremos los Jonás, que están durmiendo sin saber que esa misma noche vienen por sus vidas? Hay una tremenda diferencia, mis hermanos. Hay una gran diferencia. Esta iglesia tenía apariencia, había un cartel: aquí hay una iglesia. Pero era solamente un cartel, no era más nada que eso. Sé vigilante, despierta, ponte en vela, deja de dormir. Eso es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Afirman las cosas que están por morir. Mira, todo no se ha muerto, pero corres el riesgo de que todo se muera. Dice el profeta Isaías acerca del Señor Jesucristo, dice que Él no apagará el pábilo que humeare. ¿Vio lo que es el pábilo? Es la vela que le queda una pequeña chispita, y vio que hay velas que si tienen una chispita se encienden. Pues el Señor no apaga el pábilo que humeare, porque tal vez se vuelva a prender. Hay esperanza. Yo miro esos programas ahí de supervivencia y frotan una maderita contra otra, una piedra contra otra, y una chispita, y cae allí en un pequeño pedacito de yesca, le llaman así, de pajita muy compacta, y lo empiezan a soplar y a soplar y a soplar, y por ahí empieza a salir humito, y sigue saliendo el humito, y por ahí ¡pum!, se prendió. Era una sola chispita, pero bien alimentada y bien cuidada, hermanos, va a producir fuego. Y el Señor lo que le dice a esta iglesia: afirma las cosas que están por morir. Mira, corres el riesgo de que todo en tu vida se apague. Ese es el riesgo que esta iglesia corría, que todo se apague. Hay aún vida, mis hermanos. Somos como pábilos humeantes. Todavía hay esperanza, pero no dejemos morir, hermanos. Llega el momento en que se apaga la vida espiritual y después dicen: ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de congregarme. Y tenemos creyentes que adoraban a Dios, que servían a Dios, que estaban en los cultos, pero hoy están dando rienda suelta y sacándole viruta al piso, disfrutando de las cosas del mundo. Sé vigilante, mira que las cosas se pueden apagar. Esta ciudad
históricamente, por ser una ciudad confiada, fue tomada 2 veces y destruida una vez por un terremoto. ¿Sabe qué? Si nos confiamos, dice la Biblia, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay una palabra que dice, oh confiadas, indolentes. Hermanos, si otros se apagaran en su vida espiritual, no seamos nosotros los siguientes. No seamos nosotros los siguientes, hermanos. Esta iglesia tenía obras, pero no tenía fe, no tenía amor. Quedaba solamente un lugar de reunión, pero no un templo. No había esperanza, no había servicio. Eran obras solamente imperfectas. Y el Señor le dice, recuerda. ¿Qué hay que recordar? Recuerda lo que recibiste y recuerda lo que oíste. 2 cosas le dice el Señor, recuerda. Lo que recibiste y lo que oíste. ¿Qué fue lo que recibiste? Bueno, recibiste el perdón de pecado, ¿no? Recibiste gracia, recibiste misericordia, recibiste el gozo de la salvación, ¿o no? Recibiste el don del Espíritu Santo, recibiste la vida de Dios, la simiente de Dios fue puesta en tu corazón, recibiste el sello del Espíritu, recibiste dones, recibiste talentos, recibiste ministerios que el Señor tenía para tu vida y para mi vida. Recuerda lo que has recibido, recuerda también lo que has oído. ¿Qué has oído? Has oído palabra de Dios, has oído mensajes, has oído profecías. Juan dice lo que hemos visto y oído. Hermanos, y sin duda en esta iglesia cada uno de nosotros hemos recibido y hemos oído cosas tremendas de Dios. Y el Señor dice, recuerda lo que has recibido y lo que has oído. No te olvides, hermanos. ¿Por qué nos vamos a olvidar? ¿Por qué algunos no van a alcanzar a disfrutar de las promesas de Dios? Mire, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios les había dado promesa de una tierra prometida que fluye leche y miel, pero muchos no alcanzaron esas promesas por su incredulidad, pero sin embargo las oyeron. Y si hubieran creído, las habrían alcanzado. Habrían llegado, pero su incredulidad. Dejaron que las cosas terrenales y pasajeras llenaran su corazón, hermanos, y no alcanzaron las bendiciones que Dios tenía. Los hijos de ellos entraron a la tierra prometida. Porque Dios no miente, hermanos. La Biblia dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios habló sobre esta iglesia, lo que Dios habló sobre tu vida y sobre mi vida. Mira, mi hermano, el Señor no ha cambiado. El Señor tiene la misma opinión. Somos nosotros los que retrasamos el obrar de Dios. Dios quería salvar a la ciudad de Nínive. Era Jonás el que estaba retrasando la salvación. Dios lo quería hacer. El Señor quería juntar a Israel como la gallina, dice, junta a sus polluelos. Pero Israel no quería. Ahora los va a juntar. Y pollo que se le quiera escapar lo va a palear, pero lo va a juntar. Sí, mis hermanos. La Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito en mí y en usted. Dios tenía un propósito con Jonás. No lo quiso hacer, pero lo tuvo que hacer. Dios le pagó hasta el boleto, el pasaje le pagó. No era muy cómodo, ¿no? Pero Dios le pagó el pasaje. Va a ir a hacer lo que yo le dije. En el vientre de un gran pez. Hediondo a pescado salió. Pero se salvó. Y el Señor le dice a esta iglesia, arrepiéntete, mira. Cuántas cosas hermosas y maravillosas Dios nos ha hablado a través de la historia de nuestra vida. Cuántas cosas preciosas hemos oído de parte de Dios. ¿Por qué las vamos a desechar? No podemos desechar, dice el autor a los Hebreos, al que amonesta desde el cielo. Y esto es palabra de Dios. No la escribió el pastor Mauricio, simplemente la está transmitiendo. Esto es palabra de Dios que recibió su siervo Juan directamente de parte del Señor Jesucristo para nosotros, para cada iglesia, para cada creyente. No debemos desechar al que amonesta desde el cielo, dice la Biblia, mis hermanos. Por lo tanto, debemos de cambiar de actitud y viene la advertencia. Si no lo haces, o sea, si no despiertas, si no eres vigilante, si no te pones a hacer lo que yo estoy diciendo, o sea, Dios da a elegir. Puede ser que uno diga, bueno, yo escuché el mensaje, pero voy a seguir haciendo mi vida como quiero. Es una opción, está bien.
Ahora, si no lo hace, la opción sería acepto lo que el Señor dice. Ahora, si no acepto lo que el Señor dice, vendré sobre ti como ladrón. Y esta ciudad sí que sabía de lo que es que te tomen por sorpresa. Ciro el Grande les cayó de noche con su ejército y ni se enteraron, y ya tenían el ejército dentro de la ciudad. Antíoco tomó la ciudad por sorpresa y todos estaban durmiendo. Estaban absolutamente confiados ellos, tal vez en un día, en una tarde, en una noche, en una mañana, y vino un tremendo terremoto y dejó la ciudad en ruinas. Y el Señor le dice a la iglesia, mira, no es solamente la ciudad, ahora el tema es con la iglesia. Si tú no haces lo que yo estoy diciendo, yo vendré a ti como ladrón, de noche, por sorpresa, a la hora que no piensas, el día que no sabes, como la venida del Hijo del Hombre, mis hermanos. Dice que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Cuando no sabemos, a la hora que no esperamos, cuando estemos cada uno haciendo la nuestra. Dice, vendrá su Señor a la hora que su siervo no sabe, al día que no espera. Pero una cosa es cierta, hermanos, Él vendrá. Maranata, mis hermanos. Cristo viene y viene pronto. Como ladrón en la noche, como sale el relámpago, dice, del oriente y va al occidente. O sea, así de rápido. ¿Cuánto tarda un rayo en recorrer el cielo? Segundos. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. En un instante, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Vendré, dice, como ladrón. Así le había pasado a la ciudad, así le iba a pasar a esta iglesia. Y en cuanto a las pequeñas cositas positivas que el Señor habla dentro de esta advertencia, dice, bueno, esta advertencia no caería sobre estas personas. Dice, tienes unas pocas personas. Muchos llamados, pocos escogidos. ¿Cuántos serían en esta iglesia? No lo sabemos. ¿Serían 100? Pero de esos 100 dice que eran pocos. ¿Cuántos serían? 50. Pero de esos 50 eran muy pocos. ¿Cuántos serían en la iglesia? 15. Pero de esos 15 eran muy pocos los que el Señor los hallaba con vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas nos hablan, hermanos, de santidad, de pureza, de personas aprobadas por Dios. Podemos ser muchos en una iglesia, hermanos, pero ¿cuántos serán los aprobados por Dios? No pregunte usted si el pastor está aprobado, usted pregunte si usted está aprobado. Y yo preguntaré al Señor si yo estoy aprobado. Porque cada uno tiene que examinarse a sí mismo, no a los demás. Yo no tengo manera de saber cómo espiritualmente está vestido cada uno, pero el Señor sí lo sabe. El Señor sí lo conoce. Y viene por último, para terminar, en cuarto lugar, la promesa, versículo 5. Dice, el que venciere. Siempre las promesas son individuales, son personales, hermanos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Con qué se pueden limpiar las vestiduras? Anoche teníamos una boda aquí, hablábamos de eso. Solamente con la sangre de Cristo. Aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, dice, tienen derecho a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén y comer del fruto del árbol de la vida. ¿Quiénes? Los que han lavado sus ropas, los que la han emblanquecido. Y el Señor dice, al que venciere, al que perseverare, al que continuare, será vestido de vestiduras blancas. Eso me hace acordar aquel sumo sacerdote Josué en la época del profeta Zacarías, que dice que el sumo sacerdote en una visión estaba vestido de ropas viles, harapos, sucio. Una vez hice una predicación acerca de ese pasaje y le puse por título, de la quema a la gloria. Porque era un pordiosero, era el linjera, un croto. Así estaba vestido el sumo sacerdote. Y estaba Satanás, dele acusarlo delante del trono de Dios. Pero allí aparece el Señor Jesucristo. Allí aparece el ángel de Jehová y le dice, Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿No es este acaso un tizón escapado del incendio? Por tanto, vístanle de vestiduras limpias. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, si podemos estar un día correctamente vestidos en nuestra alma delante del Señor, es porque hay alguien que nos ha vestido de vestiduras limpias, el Señor Jesucristo.
que aunque éramos dignos de la perdición eterna, sin embargo Él nos ha amado y nos ha hecho vestir de galas, nos ha hecho vestir de bodas, mis hermanos. Al que venciere será vestido por el Señor mismo, de vestiduras blancas, vestiduras lavadas con la sangre del Cordero de Dios. Usted sabe que no se podía ministrar con vestiduras sucias, ni aún en templos paganos, menos aún en el templo, no se podía. Para entrar a la presencia de Dios hay que estar con vestiduras blancas, mis hermanos, lavadas con la sangre del Señor. Y dice aquí, no borraré su nombre del libro de la vida, una doble promesa. Y hermanos, eso de que no borraré, no confunda de que el Señor algunos los anota y después los borra, no. La Biblia dice claramente que nuestros nombres fueron escritos en el libro del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y no es para que a último momento diga al Señor, bueno, este no me gusta, así que lo voy a tachar mejor. No, no quiere decir eso, sino que eso es la confirmación de una promesa. Mira, yo te tengo anotado, ten por seguro que yo no te voy a borrar. Ese es el sentido. Es una confirmación de lo que ya está aquí. Es como uno cuando va al hospital y uno pidió su turno por teléfono y llega allí a la ventanilla y dice, yo tendré mi turno. Quédese tranquila, señora, usted aquí está anotada. De aquí no se borra. Su nombre fue inscrito antes. No se haga problema. Espere simplemente el momento en que la van a llamar. Y el Señor lo que hace es confirmar aquí nuestro llamamiento eterno, nuestra selección en el amor de Dios antes de que el mundo existiera. Pregunto yo, ¿qué había hecho yo de bueno para que el Señor me anotara? ¿Qué había hecho usted de bueno cuando el mundo no existía para que el Señor anotara su nombre en el libro de la vida? Nada. Simplemente es amor y misericordia del Señor para cada uno de nosotros. Qué tremendo privilegio. Que antes que el mundo existiera, Dios ya me había amado y me había anotado en el libro de la vida del Cordero. Ya me había predestinado. Ya tenía un lugar para mí. Y aquí les recuerda a esta iglesia, mira, los que vencen, tengan por seguro, yo no borro sus nombres. No los borro. Fueron anotados. Esto es una confirmación nada más de aquella anotación que se hizo antes de que el mundo existiera. No borraré su nombre del libro de la vida. Dice, mire qué maravilloso. Tercera, dentro de la misma promesa, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire, acuérdese que en una de las parábolas llegan las personas a golpear las puertas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y de adentro le dicen, no os conozco, no sé de dónde sois, no tengo idea. Pero Señor, si nosotros éramos los que hacíamos milagros, hacíamos campaña. ¿Te acuerdas que los domingos nos reuníamos en Harris 339, escuchábamos la predicación? No sé de dónde sois. Pero sin embargo, el Señor dice al que venciere, yo iré con el Padre y le diré, mira Padre, te lo presento. Aquí está Pedrito, un amigo, un hijo, un redimido. Qué distinto, ¿no? Contestarle a alguien con la puerta cerrada, no tengo idea quién es, cómo le voy a abrir. Yo no. Imagínese usted que a medianoche viene alguien a golpear la puerta. Soy Rubén González, le dice. Y usted dice, ¿quién es Rubén González? Yo no te voy a abrir, yo no te conozco. ¿Cómo te voy a abrir? No tengo ni idea quién es Rubén González. Pero qué distinto es cuando usted está invitado y lo hacen pasar. Y el Señor nos hará pasar. Y le dirá al Padre, Padre, mira, te presento a mi hijo. Y lo conozco por su nombre. No es que me tengo que fijar en la lista de invitados. A ver, ¿cómo era este? Yo soy muy malo para los nombres y a veces no me acuerdo los nombres de las personas. Pero el Señor no tendrá que ir a fijarse a ver cómo era el nombre de este. No. Hasta un nombre nuevo tenemos, dice la Biblia. Dice, lo confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Allí, millares y millares de ángeles que adoran a Dios y el Señor lo presentará. Ángeles le presento acá a Mauro Ojeda. Gloria a Dios. Le confesaré, no lo negaré. Acuérdense que dice la Biblia también para terminar. Si le negáremos, Él nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel.
Gloria al nombre del Señor. Dice, le confesaré. Y termina diciendo como termina cada una de estas cartas: el que tiene oído, léalo conmigo por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendición, mis hermanos, le damos la gloria a Dios.